Buenas tardes a todos. Lo primero que quiero es agradecer vuestra presencia aquí en un acto, en un día fantástico, porque si hacemos esto con la nube esta de la derecha que decía Elba encima, os agradezco muchísimo vuestra presencia. Le agradezco a Pachi que me ha dado la oportunidad de venir aquí a su campaña electoral y a los compañeros, algunos que conozco desde hace mucho tiempo, que nos acompañen hoy. Me ha gustado mucho oír hablar a Elba en gallego. Y es verdad, siempre lo digo, y sé por qué lo digo. Y Pachi, cuando seas presidente, utiliza el gallego para lo que se utiliza en las lenguas, para unir a la gente. Para unir a la gente, ¿no? Para unir. Porque es verdad que es una riqueza, ¿no? Una riqueza de los gallegos y del conjunto de los españoles. Es una lengua nuestra también, que es una riqueza para el país. Esto es Vilalba, ¿no? Y de aquí era Fraga Iribarne. Pues cuando escuchaba hablar a Elba pensaba, como os podéis imaginar, mis similitudes y mis coincidencias con Fraga Iribarne son muy pocas. Y decir ninguna siempre es una exageración. Pero pensaba, fijaros, Fraga Iribarne, con quien no comparto nada, nunca escondió las siglas de su partido. Nunca. Y eso conviene decirlo hoy aquí, porque estamos en unas elecciones donde el Partido Popular está empeñado en esconderlo todo, entre otras cosas las siglas de su partido, lo cual me parece un ejercicio peculiar. Primero porque es algo así como decirle a la gente que es tonta, pero es que os creéis que alguien piensa que Feijóo no es del Partido Popular y no es el monaguillo de Rajoy porque esconda las siglas del partido y le diga a Mariano, no vengas unos días a ver si se olvidan que llevamos juntos 20 años. Es ridículo, lo veis, ¿no? Pero es algo peor, ¿no? Es eso, es intentar esconder, ocultar, mentir, Elba, que finalmente es una palabra que desgraciadamente está en el calendario político español y también en el gallego. Ocultan hasta las siglas. Y sabéis, un partido que oculta sus siglas no es de fiar. Y un candidato que oculta las siglas de su partido no es de fiar. Eso es lo primero que quería deciros aquí, en el pueblo de aquel con el que no coincido en nada, pero que jamás ocultó sus siglas, don Manuel Fraga Iribarne. Más cosas. Son unas elecciones, veníamos en el autobús hablando Pachi y yo con los periodistas que siguen a Pachi, a los que, por cierto, quiero agradecer su trabajo, no lo hacemos nunca, pero es un trabajo tan duro como el de los candidatos, están todo el día de un sitio para otro. Y veníamos hablando de que es una campaña muy difícil y las encuestas son muy difíciles de interpretar, porque la gente lo está pasando muy mal, muy mal. Y seguro que aquí hay alguno que lo está pasando muy mal. Y lo que es peor, cuando uno va por la calle, y yo lo hago todo lo que puedo, y pone el oído, y yo hago todo lo que puedo por escuchar, a veces, por cierto, cosas que no son agradables, pero que también hay que escuchar, la gente está sin perspectiva, sin esperanza. Hay gente que te dice, pero ¿cuándo va a acabar esto? ¿Pero qué va a ser de nosotros? Esto es un poco lo que pasa, hay una sensación tremenda de sufrimiento y de desesperanza en nuestro país. Por eso, Pachi, es tan importante las elecciones y por eso me gusta mucho escucharte cuando hablas y no solo criticas, que es democrático y es parte de las elecciones, criticar a quien está frente a ti democráticamente, sino que propones y le dices a los gallegos no tiene por qué ser así. No estamos condenados por años a sufrir y a no crear empleo. No es así, no es verdad. Hay países que están saliendo y políticas distintas y políticas alternativas. Por eso creo que es un momento especialmente importante para que nuestra campaña sea propositiva, para que los ciudadanos voten pensando que hay una perspectiva, que hay una salida, porque es verdad que la hay. No será a corto plazo. No le he oído a Pachi ahora mismo decir no voy a decir nada que luego tenga que incumplir. No quiero ser como Mariano Rajoy, que prácticamente no dijo nada que no haya incumplido. Prácticamente nada. No voy a hacerlo. Por tanto, no podemos decir que es para mañana, para pasado mañana, pero si hay una salida, si hay una perspectiva, si hay un plan común para Galicia y para el conjunto de España, claro que lo hay. Lo que pasa es que para hacerlo también hay que contar con la gente.
como tú decías, Elba. Han pasado 10 meses de gobierno del Partido Popular. Yo no creo que podamos decir que no ha pasado nada bueno, pero casi nada bueno. Y dicen los que entienden de política que para que una crítica sea creíble tiene que ser real y no exagerada. Y yo, para evitar esa exageración, busco y rebusco qué cosa podría decir que ha hecho bien el Partido Popular en estos 10 meses. Y solo encuentro una, ¿sabéis? La política de tráfico. Y para esto, porque hace la mía. Porque no la ha cambiado. Pero es verdad, no ha acertado prácticamente en nada. De tal forma que hoy podemos decir que las cosas que se encontró el Partido Popular no estaban bien, pero que las que no estaban bien hoy están mucho peor. Y que aquellas que estaban bien, y había algunas que lo estaban, hoy están mal. En resumen, que nada ha mejorado. Y lo que es peor desde mi perspectiva, la perspectiva de un político de izquierdas, de un partido como el nuestro, que es el Partido Socialista, ha aumentado extraordinariamente la desigualdad en nuestro país. Mucho, mucho. Ha aumentado. Hoy hay gente que se siente mucho peor tratada comparativamente de lo que otra gente ha sido tratada por la crisis, mucho. Y no solo pienso en los trabajadores que han perdido su empleo, que por supuesto, pienso en los estudiantes, que ven cómo sus tasas suben y las becas bajan. Pienso en los jóvenes que se han quedado sin ayudas, por ejemplo, para poderse emancipar. Pienso en las mujeres, que poco a poco están perdiendo eso que habían ganado, derechos para conciliar. Porque es verdad que cuando hablábamos de dependencia hablábamos de algo fundamental, y es que la sociedad se ocupe de aquellos que no pueden valerse por sí mismos. Pero ojo, hablábamos de algo más. Hablábamos también de conciliar, porque vosotros, y sobre todo vosotras, sabéis, como yo, que cuando hay alguien malo en casa y alguien se tiene que quedar en casa a cuidarle, siempre es la mujer. Y por tanto, cuando hablamos de dependencia y hablamos de que pueda haber una ayuda para aquellos que tienen o no pueden valerse por sí mismos, estamos hablando de conciliación, de poder trabajar, y eso poco a poco se va acabando. Y hay un discurso de fondo en la política del gobierno tremendo contra las mujeres, que es ese discurso que uno no oye porque nunca se atreven a decirlo de cara, pero que está en el fondo de la política, que es aquel según el cual, si pensáis que el Estado se va a ocupar de las cosas que tradicionalmente ha hecho la mujer en España, olvidaros. Eso ya no va a ser así. Ese es el discurso de fondo contra las mujeres. Por tanto, hay más desigualdad. Es verdad que la hay. Todo eso forma parte de una política que nunca anunció Rajoy, nunca. Porque es verdad que no les dijo a los pensionistas lo que iba a hacer con las pensiones, nunca. Luego lo comentaré. No les dijo a los desempleados que iba a bajar el desempleo, ni a los chavales que les iba a subir las universidades. Eso no lo dijo. No dijo a los ciudadanos que iba a subir el IVA, ni el IRPF. No dijo nada de eso. Es más, dijo muchas veces lo contrario. Yo sé que sabía que no lo iba a hacer. Por eso gasté un debate en televisión en intentar explicarlo, porque estaba convencido de que no lo iba a hacer. Entre otras cosas porque algunos de sus ministros de hoy lo decían a diestro y siniestro a quien quería oír. ¿Cómo? ¿El IVA? Veréis la subida que le metemos. Pero, en fin, han mentido mucho. Y lo peor, siguen ocultando. Antes hablaba de las siglas y voy a hablar de las pensiones. Veréis, no sé cuántas veces me vas a invitar, Pachi, a estar contigo. Ya. Pero bueno, oye, vendré todas las que me digas que tenga que venir y vendré. Cada vez que venga, y creo que cada vez que haga una rueda de prensa de aquí a las elecciones le voy a preguntar a Rajoy lo mismo. Oiga, señor Rajoy, ¿quiere usted decirle a los pensionistas gallegos, que son 730.000, y al conjunto de los pensionistas españoles si les va usted a actualizar o no la pensión? Porque no es irrelevante, ¿sabéis? Porque en el primer debate de investidura dijo el señor Rajoy, subiremos las pensiones, y lo subió el 1%. Es verdad que con una mano subió las pensiones el 1% y con la otra mano les hizo pagar a los pensionistas por los medicamentos y les subió el IVA y el IRPF, con lo cual hoy los pensionistas realmente tienen menos dinero del que tenían hace un año. Pero además les debe dinero, porque la inflación va a ir al 3%, al 3,5%. Entre el 1 y el 3,5 hay 2,5 puntos, que son 550 euros de media para los pensionistas españoles. Se lo debe. Y no lo aclara. Y se lo pregunté en el Parlamento y me dijo no sé qué disparate. No lo aclara, se lo he preguntado 3 veces. Y se lo preguntan en cada rueda de prensa, se lo preguntaron en televisión y no lo aclara. Y ayer el gobernador del Banco de España dijo en el Parlamento que no se podía cumplir. Y hoy la vicepresidenta da un paso más y ha dicho, bueno, si la inflación, si no sé qué, si el déficit, no lo aclara. Sabéis, yo sé que no lo va a hacer.
lo sé, por una razón, porque si lo fuera a hacer ya lo habría dicho. En plena campaña electoral y teniendo en cuenta el peso que tienen los pensionistas en Galicia, es evidente que si lo fuera a hacer, si fuera a subir los 2,5 puntos que les debe, y teniendo en cuenta que el presupuesto ya lo ha aprobado, lo tendría previsto, ya lo habría dicho. Por tanto, sostengo que si no lo dice es porque no lo va a hacer y se lo calla solo porque hay elecciones. Lo que hizo con el presupuesto cuando Andalucía, ¿os acordáis? Y lo que hizo con todo en las elecciones generales, que es callarse lo que va a hacer. Y por tanto, mañana viene a Pontevedra. Creo que va a haber 12.000. Yo le aseguro, mi Twitter otros 140.000. En cuanto lo diga, yo diré, Rajoy ha dicho que va a subir las pensiones. Y os voy a hacer una apuesta colectiva. No lo dirá, porque no lo va a hacer. Engaño, ocultación. Ni siquiera el 24 de octubre, porque eran convocado catalanas. Ahora tiene un problema, va a tener que aguantar hasta primeros de diciembre. Ya, bueno, pero va a tener que aguantar, que es que le va a costar otro mes ahí contestando preguntas y preguntas, pero aguantará. Aguantará a después de las catalanas. O no, como diría él, o no. O lo dirá después de las gallegas. Voy terminando ya. Veréis, os decía al principio, todo ha ido a peor y la gente está sufriendo mucho. Por eso es muy importante que en estas elecciones, Pachi, como estás haciendo, no solo hablemos de lo mal que lo están haciendo, que hay que hacerlo, sino que además digamos cómo lo haríamos nosotros, ¿no? Y qué haríamos nosotros, ¿no? Y es verdad que no somos lo mismo, ¿no? Y por suerte tenemos gobiernos. Pachi gobierna en Euskadi, Javier gobierna aquí al lado, en Asturias, y Pepe gobierna en Andalucía. Y hacen cosas distintas. Es verdad que tratan de ahorrar, pero ahorran de forma diferente. Yo explico una y otra vez que todo el mundo quiere ahorrar en sanidad, faltaría más doctores. Pues está bien ahorrar, el problema es quién paga el ahorro. Y a Pepe Griñán se le ocurrió una cosa llena de sensatez, que es, oiga, como la seguridad, como la sanidad pública gasta muchísimo dinero en medicamentos, pues voy a hacer una subasta de medicamentos. Y a quien más barato me lo dé, se lo doy. Bueno, es bastante interesante. Pero Rajoy se lo llevó al Constitucional, dijo que no se podía hacer. Y lo que hizo fue el copago. Claro, el problema de fondo es quién lo paga el ahorro. Pepe Griñán quería ahorrar pidiéndole un esfuerzo a las farmacéuticas. Y Rajoy ha ahorrado pidiéndole un esfuerzo a los pensionistas. ¿Os dais cuenta? Pensionistas o farmacéuticas. Son dos políticas distintas. Cuando hablamos de subir el impuesto, de hacer un impuesto de grandes fortunas, que lo vamos a hacer, que se acabará abriendo paso en toda Europa, estamos hablando, entre otras cosas, de no ahorrar, por ejemplo, en desempleo, o de no ahorrar en dependencia, porque el impuesto de grandes fortunas da mucho dinero, ¿sabéis? Porque hay grandes fortunas en España. Y os voy a decir más, antes hablaba de la desigualdad, es que el lujo no ha bajado en España. Es que la gente sigue comprando artículos de lujo, es que justamente los que se están apretando el cinturón son aquellos que tienen menos. Por eso es razonable pedir un esfuerzo a las grandes fortunas, aparte de que van a seguir consumiendo. Eso sí que no afecta al consumo, eso sí que es económicamente bueno. Es así. Cuando decimos que hay que poner un impuesto a la banca, que lo dijimos en campaña electoral, un impuesto a las transacciones financieras, que lo estamos defendiendo en Europa, cuando decimos eso, estamos tratando de simplemente hacer justicia. Oiga, es que estamos aquí en buena medida por ustedes. Por tanto, hagan ustedes un esfuerzo y permitan que con ese dinero, por ejemplo, no bajemos las becas. Esa es la política que estamos proponiendo. En definitiva, admitimos, faltaría más, que hay que ahorrar. Lo que pasa es que le pedimos el ahorro a alguien más. El otro día, fijaos, y ya con esto sí que voy acabando, el otro día estuvimos reunidos los socialistas europeos, porque todo esto tiene mucho que ver con la política europea. Decía antes Elba, la que tuvimos aquí en Vilalba, la que tiene la asunta con Feijóo, Rajoy, Rajoy, Feijóo. Mira que me salen juntos, ¿eh? Me salen como ¿sabes? Como Ortega y Gasset, ¿eh? Rajoy y Feijóo. Te decía, ¿no? Europa, ¿no? Y es verdad que yo les decía a los compañeros, a los socialistas europeos, algunos de los cuales están gobernando, decía, oye, Europa ha sido capaz de encontrar 40.000, 50.000 millones de euros para la banca española y no ha encontrado 1.000 millones de euros para un plan de empleo juvenil en el sur de Europa. Esto es lo que no puede ser. Y esto es lo que tenemos que defender. Políticas alternativas, como hace Pachi. En resumen, y os lo diré rápidamente, la derecha quiere quitar profesores y nosotros fracaso escolar. La derecha quiere quitar camas y nosotros listas de espera, ¿no? La derecha quiere desocuparse de los
que necesitan el apoyo público de los dependientes, y nosotros justamente lo contrario, queremos que haya solidaridad con ellos. Es un problema de que te guste la codicia o te guste la solidaridad. O mejor, vamos a no hacer juicios morales, que no te importe la codicia y no te importe la solidaridad. Y sabéis, no hay nada más caro que la pobreza, no hay nada más caro que la ignorancia, no hay nada más caro que la falta de cohesión social. Eso sí que es caro para una sociedad, aparte de injusto y moralmente reprobable. Y de todo eso os va a hablar Pachi, que es uno de los dos presidentes de la Xunta posibles, porque solo hay dos, solo hay dos. O Feijóo, Rajoy, o Pachi, no hay más. No hay más. Sí, yo lo creo como tú. Ojo, no nos lo van a dar gratis, compañero, para que Pachi, hay que, ¿sabes? Hay que echarle lo que decía Elba, que no acabo de decir, lo que, en fin, hay que echarle, ¿no? Pero es verdad que son dos proyectos bien distintos, no solo por todo lo que venimos contando, no, son distintos Pachi tiene un proyecto, lo va a contar ahora para Galicia, tiene un proyecto. Y Feijóo tiene el de Rajoy, que no nos engañe. Fue allí para pedirle permiso para convocar elecciones. Sabéis, la convocatoria electoral es una de las prerrogativas, junto con los gobiernos, del presidente del gobierno. El presidente del gobierno tiene en la Constitución dos cosas: hacer su gobierno y decidir cuándo convoca elecciones. Y este fue para allá, dijo: Mariano, ¿cómo van las cosas? Y le dijo Mariano: date prisa, que vienen curvas. Y el otro le dijo: pues voy a convocar, pero no vayas por Galicia. Esta es más o menos la conversación. Bueno, un proyecto. Le oigo mucho hablar a Pachi, que conoce muy bien la inmigración, el drama que supone, que trabajará para que los jóvenes no se vayan de Galicia. Y yo tengo la sensación de que Feijóo trabaja para irse él. ¿Sabéis? Tiene puesta la vista en otras cosas, ¿no? En resumen, creo que hay que elegir entre un presidente de los gallegos y alguien que aplique los recortes de Rajoy en Galicia. Y esa es la opción. Y eso es lo que tenemos que pelear de aquí a dentro de 2 semanas. Y las cosas están abiertas y hay que cerrarlas. Y para cerrarlas hay pocas soluciones, ¿sabéis? No está inventado otra cosa que el trabajo. Explicarle a la gente, explicarle que hay alternativas, darle expectativa a la gente sin engañarla, pero expectativas finalmente, sobre todo a los que están desesperados, que sabéis son los que más las necesitan. Así que os dejo con el próximo presidente de la Xunta, que será vuestro y será mío. Y os digo, son importantes estas elecciones, porque aquí en Galicia se le puede decir al PP: basta ya, así no vamos a seguir más. Y eso es muy importante para vosotros y para el resto de los españoles. Pachi, te dejo con tu gente.